Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios desciende cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Solemos ver los mandamientos y la ley de Dios como una carga, como una imposición, como algo que nos frustra y no nos deja ser felices. Solemos verlo de esa manera. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos al corazón de la ley, ¿por qué Dios dejó los mandamientos? ¿Y por qué Dios dejó todas estas leyes para que el hombre viviera conforme a ellas? Nos damos cuenta que primero esa ley fue para que el hombre pudiera vivir bien, pudiera vivir dignamente y pudiera vivir en comunidad, pudiera vivir en familia, pudiera vivir rodeado de otras personas. Y podemos encontrar a través de la palabra que también Dios dejó los mandamientos al hombre para que el hombre fuera bendecido por obedecer su ley. La palabra nos habla claramente y nos dice que el deseo de Dios es bendecirnos y que Dios ha prometido bendecirnos, pero esa bendición de Dios sobre el hombre está condicionada a la obediencia a la ley y a los mandamientos de Dios. Y podemos encontrar a través de la palabra en numerosas ocasiones cómo Dios dijo: si tú obedeces la ley que yo te doy, si tú obedeces los mandamientos, los mandatos, te bendeciré. Y quiero que me acompañes a leer precisamente sobre esto, Deuteronomio capítulo 15, y vamos a leer versículo 4 en adelante, que nos dice lo siguiente: no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Recibirás esa bendición si te aseguras de obedecer los mandatos del Señor tu Dios que te entrega hoy. El Señor tu Dios te bendecirá tal como lo prometió. Prestarás dinero a muchas naciones, pero nunca tendrás necesidad de pedirles prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas no te gobernarán a ti. Amén. A través de ese texto podemos ver, Dios le dice: no debe haber pobre. No deben haber pobres porque Dios los va a bendecir a ustedes. Dios les está entregando una tierra prometida a sus padres. Hoy se la entrega a ustedes y en esa tierra ustedes van a florecer, van a ser bendecidos por Dios. Por eso dice: mira, no van a haber pobres en medio de ustedes, porque Dios va a encargarse de bendecir al pueblo de una manera sobrenatural y de una manera poderosa. Pero también nos dice: y esa bendición vendrá sobre tu vida, esa bendición vendrá sobre el pueblo si se aseguran de obedecer los mandatos que el Señor les da. Les está diciendo Dios: mira, yo prometo bendecirlos y los voy a bendecir a tal punto de que en medio del pueblo no van a haber pobres. Y el Señor les dice: pero les voy a bendecir a la medida que ustedes aprendan a obedecer mis mandamientos. Dios les entregó la ley, Dios les entregó ordenanzas, Dios les entregó un manual de vida para que el hombre pudiera vivir en dignidad, para que el hombre pudiera vivir en comunidad, para que el hombre pudiera vivir en armonía con el hombre y con Dios también. Y Dios les dice: y si ustedes se encargan de vivir de acuerdo a estas instrucciones que yo les doy, entonces mi bendición vendrá sobre ustedes a tal punto que en medio de ustedes no van a haber pobres, sino que serán bendecidos de una manera poderosa y sobrenatural. Y nos dice el versículo 6: y el Señor tu Dios te bendecirá como Él lo ha prometido. Y tú prestarás dinero a muchos y tú no pedirás prestado. Tú gobernarás a otros, pero nadie te gobernará. Y el Señor les dice esto porque el principio de gobierno es someternos a Dios. Cuando tú te sometes a la voluntad, a la autoridad, a la palabra de Dios, mi amado, eso te da libertad a ti para gobernar. No para ser gobernado, sino para gobernar. Dios le dio al hombre esa capacidad de gobierno, pero el hombre la ha perdido porque el hombre no ha obedecido la ley de Dios, y entonces el hombre no ha gobernado como Dios mandó a que gobernara, conforme al corazón y conforme a la voluntad de Dios. El hombre gobierna bajo sus propios deseos y con el único anhelo y deseo de satisfacerse a sí mismo, no de ayudar al otro.
Pero cuando Dios les dice, mira, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, vas a crecer. Si te encargas de obedecer mi ley, nadie te gobernará a ti, sino que tú gobernarás. Es que cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, mi amado, vienen otras personas a gobernar nuestra vida. Vienen situaciones y cosas a gobernarnos a nosotros. Y aún más, los deseos, los anhelos de nuestro corazón terminan dominando y gobernando al hombre. En lugar del hombre gobernar sus emociones, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, terminan ellos gobernando al hombre, porque el hombre no ha sabido obedecer la palabra y la ley del Señor. Y a veces estamos corriendo de un lado para el otro, buscando la bendición de Dios y que nos vaya bien y poder crecer y poder prosperar en todas las cosas. Pero la palabra es clara: serás bendecido y Dios te bendecirá en gran manera y te prosperará cuando tú obedezcas la ley del Señor, cuando tú pongas en práctica la palabra de Dios. No solo se trata de conocerla, sí es necesario conocerla, sí es necesario sabernos la palabra incluso de memoria, pero es aún igual de importante ponerla en práctica, porque si tú no la pones en práctica, mi amado hermano, la palabra no va a hacer ningún efecto en tu vida si tú no la aplicas. Por eso, si deseamos vivir bajo la bendición de Dios, por eso si deseamos ser gobernados por Dios, pero tener la autoridad para gobernar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras emociones y gobernar las situaciones y las circunstancias que vivimos, debemos vivir en obediencia a nuestro Padre Celestial, y entonces la bendición de Dios vendrá sobre nosotros. Por eso es que la ley de Dios no es una carga, no es una imposición, es una guía para ser bendecidos en gran manera por el Señor. Esta mañana te invito para que cierres tus ojos y hables con Dios. Pídele al Señor primero perdón porque no hemos vivido en obediencia a su palabra, pero también pidámosle a Él que nos ayude y que nos dé la fuerza para vivir poniendo en práctica su ley y su palabra en nuestras vidas. Padre amado, esta mañana nos acercamos a ti y te damos gracias por tu palabra, Señor. Perdónanos, Dios, porque a veces queremos la bendición y deseamos que nos vaya bien en todas las cosas, Señor, pero vivimos apartados de ti y no vivimos en obediencia a tu palabra, Señor. Perdónanos porque no obedecemos tu palabra, no la ponemos en práctica. Es más, a veces vemos la palabra tuya como una carga y como una imposición que no nos deja ser felices y disfrutar la vida. Perdónanos, Señor. Y esta mañana, Señor, a través de tu palabra podemos ver que la ley, los mandamientos tuyos son un principio de bendición, que si los obedecemos, tú nos vas a bendecir en gran manera, que si los obedecemos, tú vas a gobernar nuestra vida y nosotros vamos a tener autoridad sobre nosotros y sobre las circunstancias y las situaciones que estamos viviendo. Por eso te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos dé la fuerza, la capacidad. Hoy tomamos la decisión de vivir en obediencia a ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos fortalezca para vivir obedeciendo tu palabra en cada una de las cosas, en todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y oramos por tu gracia, tu favor, tu bendición en nuestras vidas. Bendícenos hoy, derrama tu gloria, tu favor y tu bendición sobre nosotros, sobre nuestras casas, sobre nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, Casa de Bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.